Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú estás. Me has sostenido, tú estás. Me has sostenido, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú me has sostenido, tú estás, me has sostenido. Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el privilegio de estar una vez más reunidos para estudiar y aprender un poco más acerca de lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Agradecido primeramente a nuestro Dios, gracias a todos ustedes, gracias a todos los que ya han comenzado a conectarse. Gracias por todos aquellos que han de ver este video una vez que quede en las redes. Recuerden, Instagram los días miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, y los días domingos por Facebook a las 11:30 de la mañana. Recuerden también que todos estos videos se suben a nuestro canal de YouTube, Elohim Internacional y ATT José María. Allí pueden ustedes ver estos videos. Así que fuerte el abrazo para todos, gracias por estar allí. Feliz día del amor y de la amistad. Un día extraordinario este día. Un abrazo para todos desde acá, desde mi corazón. Un abrazo de mi familia para todos ustedes. Un abrazo de nuestro ministerio. Y que la pasen excelente, que sea un día donde recuerden mucho esa amistad, que muchas veces hay muchas amistades que están lejos de nosotros, de nuestro alcance, pero como decía un cántico por allí, los amigos nunca se olvidan. Así que un fuerte abrazo para todos, bendecidos, y seguimos en contacto. Bien, vamos a iniciar. Hoy hemos preparado un tema, esperemos que sea de gran bendición para todos nosotros. Hemos traído temas como hoy, día de buenas nuevas, prepara tu corazón para lo que está por venir, el fruto de tus pensamientos, y el día miércoles estuvimos hablando de la transición. Temas que de alguna manera tienen una secuencia dada por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Así que se cayó un poco la señal en este momento. Vamos a iniciar. Hoy les quiero hablar de en tiempos de crisis es tiempo de. En tiempos de crisis es tiempo de.
La pregunta, por supuesto, que ¿tiempo de qué? Porque si estamos en crisis, cualquier crisis económica, financiera, crisis económica, crisis política, crisis religiosa, crisis familiar, en fin. Hoy día el mundo sufre de una crisis de salud, una crisis sanitaria a causa de la pandemia. Entonces, el mundo está en crisis y nosotros no estamos exentos de estar también dentro de esa crisis y de también enfrentar crisis personales, crisis que de alguna manera todos enfrentamos. Pero ¿qué hacer en tiempos de crisis? ¿Cuál es la experiencia que podamos tener todos y cada uno de nosotros? Estoy seguro que todos tenemos una experiencia mayor o menor, pero todos tenemos una experiencia. Pero vamos a ver qué nos dicen las Escrituras, qué podemos hacer en medio de una crisis, qué podemos hacer en tiempos de crisis, qué podemos hacer en tiempos de crisis. Por eso el tema lo hemos llamado en tiempos de crisis es tiempo de, punto suspensivo. ¿De qué? ¿Tiempo de qué? Empecemos. En tiempo de crisis es tiempo de entender que estamos escondidos con Cristo en Dios. Que estamos escondidos con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Fíjate, cuando hablamos de que estamos escondidos con Cristo en Dios, parece que redundáramos, pero la palabra Cristo, aparte de ser el título que se le dio a Jesús después de la cruz, quiere decir ungido, unción, Meshiach en hebreo. Eso quiere decir que es una unción, es estar. Entonces, si no lo personalizamos, sino que buscamos la etimología de la palabra como tal, estamos diciendo, en tiempos de crisis es tiempo de estar sumergido en la unción, y esa unción con Dios. ¿Por qué? Porque la unción tiene como finalidad pudrir el yugo y levantar las cargas. Entonces, cuando yo entiendo que en tiempo de crisis estoy escondido en la unción, esa crisis de alguna u otra forma se pudre, esa carga se levanta, o por lo menos, fíjate, si eso no llegase a ocurrir en un determinado tiempo, por lo menos estamos guardados en esa unción. De eso se trata. En tiempos de crisis, permanecer guardado en Cristo, en la unción, y en esa unción, por supuesto, que corresponde estar con Dios. En tiempo de crisis, sigo con el mismo número 1, es tiempo de entender lo que nos dice el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 se ha convertido inclusive para cristianos como en una quiromancia. Es algo más que de fe, es algo supersticioso. Abrimos en la Biblia, en el Salmo 91, repetimos y repetimos hasta el cansancio el Salmo 91. Pero en tiempo de crisis no es tiempo para repetir el Salmo 91, sino para entender lo que el Salmo 91 nos dice. El que habita al abrigo del Elión, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en el cual yo confío. Él me ha librado y me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Fíjate, ¿ves? Estamos en tiempo de peste, entonces de la peste destructora Él me librará. Y debajo de sus alas estaré seguro. Es tiempo de entender eso. Es tiempo, en tiempos de crisis, es tiempo de entendimiento, de entender lo que significa, el significado. No la letra, sino la revelación que podemos obtener de esa letra. Es tiempo de eso. No de repetirlo y repetirlo. Yo habito el abrigo del Altísimo, moro bajo los hombros, como si estuviésemos rezando. No se trata de eso. Se trata de entendimiento. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra. Los ángeles del Señor están alrededor mío para llevarme de la mano, para que mis pies no tropiecen con piedra. Otra palabra. Como en Dios he puesto mi esperanza y el Altísimo es mi habitación,
no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Esas cosas hay que entenderlas, hay que hacerlas de uno, carne, no superstición, sino ejercer fe. No es magia, es fe. Y la fe se obtiene una vez que se tiene entendimiento. En tiempos de crisis, seguimos con la número 1, que es tiempo de entender. En tiempos de crisis es tiempo de entender que el Padre jamás se olvidará de nosotros. Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, se olvidará la mujer del hijo de sus entrañas. Y Dios dice, bueno, si eso llegase a suceder, que es bien difícil que suceda, si eso llega a suceder, yo no me olvidaré de ustedes. ¿Ok? Entonces, en tiempos de crisis es tiempo de entender que Dios jamás se olvidará de nosotros. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice que Él nos tiene esculpido en la palma de sus manos. Nos tiene esculpido tu nombre, mi nombre, el nombre de nuestros hijos, de nuestra descendencia, están esculpidos en la mano de Dios. Y si cada vez que Dios levante su mano va a ver tu nombre allí. Ese es el libro de la vida, la mano de Dios. Él tiene en tu mano tiene escrito tu nombre. Por eso Él jamás se olvidará de ti, indistintamente de cuál sea la dimensión de la crisis, indistintamente de cuál sea la dimensión de las circunstancias. Él va a estar siempre allí, viendo tu nombre esculpido en sus manos. Por eso Él jamás se olvidará de ti. Entonces, repito, en tiempos de crisis es tiempo de entender que estamos escondidos con Cristo en la unción y en Dios. En tiempo de crisis es tiempo de entender lo que Dios nos ha dicho por años en el Salmo 91. En tiempos de crisis es tiempo de entender que Él jamás se olvidará de ti. Todos se pueden olvidar de ti, pero Él jamás se olvidará de ti, porque tu nombre y mi nombre está esculpido en la palma de sus manos. Por lo tanto, Él jamás se olvidará de ti, jamás se olvidará de mí. Ok, vamos a continuar. La número 2, fíjate bien, la número 2. En la número 2, en tiempos de crisis es tiempo de tener seguridad. De tener seguridad. La seguridad es algo, es una especie de atributo que podamos tener, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la seguridad de estar seguro de algo, seguro de que Dios está con nosotros en un momento determinado. Por ejemplo, en tiempo de crisis económica, para aquellos que trabajamos en el Señor, o que le trabajamos al Señor a tiempo completo, que nuestra vida está dedicada a eso, debemos tener la seguridad, oído con esto, debemos tener la seguridad, como dice el profeta Jeremías capítulo 31, versículo 16 y 17, dice, tenemos que hay salario para tu trabajo y hay esperanza para tu porvenir. Entonces debemos tener la seguridad. En tiempo de crisis es tiempo de tener seguridad de que hay salario para nuestro trabajo. Debemos tener la seguridad de que hay esperanza para nuestro porvenir. ¿Por qué, pastor? Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que nos da seguridad. Entonces, combinamos Jeremías 31, versículos 16 y 17, con 1 Corintios 15, 58. Tener seguridad de que hay salario para nosotros. Fíjate algo bien importante. Todos y cada uno de nosotros, de alguna manera y en algún momento, trabajamos asalariadamente. Es decir, teníamos un empleador. Y usted y yo trabajábamos
y teníamos la seguridad de que al final de la semana, al final de la quincena o al final del mes íbamos a tener nuestro salario, nos iban a pagar. Durante la semana estábamos ocupados en nuestro trabajo, no preocupados si íbamos a cobrar o no íbamos a cobrar, porque teníamos una seguridad de que al final de la semana, al final de la quincena, al final del mes, íbamos a tener nuestro pago. Entonces, si pudimos confiar cuando éramos asalariados, me refiero, dependientes laboralmente, de que un empleador nos iba a pagar, ¿cómo no podemos tener ahora seguridad de que Dios, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar, ni para arrepentirse? ¿Cómo no vamos a confiar de que Dios hoy nos está diciendo, salario hay para tu trabajo, hay esperanza para tu porvenir, el trabajo tuyo para mí, dice el Señor, no es en vano, hay salario? Dios, además Él dice, el obrero es digno de su salario. Dios crear un salario para nosotros, se dignifica a Él y nos dignifica a nosotros. Entonces, en tiempos de crisis es tiempo de tener seguridad. Seguridad de que Él va a cumplir lo que nos ha dicho. Escucho mucho decir eso a las personas. No, todas las cosas son para bien. Todas las cosas son para bien. Parecen unos loros repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no está mal que tú repitas, pero tienes que tener convicción de que lo que tú repitas es verdad en tu vida. Eso es lo que te va a dar seguridad. Entonces, en tiempos de crisis, número uno, hay tiempo de entender. Ya te expliqué qué es lo que tenías que entender. Por supuesto, grosso modo. Hay muchísimas cosas que hay que entender. En segundo lugar, tener seguridad. Tener seguridad. Si tú amas a Dios, tú tienes que tener la seguridad de que todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas. Indistintamente de lo que pasa. Si esa prioridad, si esa prioridad está claramente definida en ti y en mí, indistintamente de la situación, indistintamente de la crisis y de las consecuencias que ésta pueda traer, que todo esto redundará en bien. ¿Por qué? Porque le amamos y Él tiene propósito con y en nosotros. Entonces, si yo sé que le amo, y no que repito como logro, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu corazón y con todo... Y no repito eso, sino que yo sé que le amo. No importa que lo diga, pero si yo sé que yo le amo, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las crisis van a redundar en bien. Crisis de cualquier sitio, de cualquier tipo, económica, política, de salud, etc. Esta crisis que está viviendo el mundo actualmente, si nosotros amamos a Dios, esta crisis será para bien. Le sacaremos lo mejor a esta crisis. Esto es lo que vemos, la crisis de emigración que hay en el mundo, especialmente en Venezuela. Esa crisis le sacaremos provecho cuando amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito con y en nosotros. Muy bien, vamos viendo la hora porque el tiempo avanza. Fíjate, como número 3, estamos viendo en tiempo de crisis, es tiempo de, ya vimos 2, tiempo de entender, tiempo de tener seguridad. Tercero, tiempo de caminar, oído con esto, de caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Tiempo de caminar por fe y no por vista. ¿Qué significa? Andar por lo que yo creo y no por lo que yo veo. Andar por lo que yo creo y no por lo que yo veo. No es por lo que perciben mis sentidos, es por lo que ha discernido mi espíritu. No por lo que discierne mi sentido, no por lo que percibe mi sentido, sino por lo que discierne mi espíritu. No es por lo que siento,
Es por fe. Ahora bien, por fe no se niega la situación. No es negar una situación. No es negar una circunstancia. No es negar una crisis. Sino no adaptarme a ella. No adherirme a ella. Por lo contrario, transformarla por el poder de la fe, buscando de convertir lo que puedo aprender en la crisis en mi aliado. No lo convierto en mi amigo, pues yo no puedo convertir la crisis de salubridad que hay en el mundo en mi amigo, pero puedo convertirlo en un aliado para entender muchas cosas, para tener seguridad en muchas cosas y para caminar en fe. Porque en tiempos de crisis es tiempo de entender, es tiempo de tener seguridad, es tiempo de caminar por fe y no por vista. Interesante. Interesante. Por supuesto, se dice muy fácil, porque cualquiera puede pensarlo, como dijo alguien. Una cosa es predicar acerca del horno de fuego y otra cosa es estar dentro del horno de fuego. Por supuesto, dentro del horno de fuego de repente no puedes predicar, pero si Dios está contigo, Él predica por ti. Así pasó con los tres amigos de Daniel. Ellos no predicaron. Ellos predicaron después. Pero ellos no predicaron. Predicaron antes y predicaron después. Pero durante no predicaron. Pero el Hijo del Hombre que estaba allí con ellos, predicó por ellos. Ok. Entonces seguimos con esta parte, caminar por fe como número 3 y no por vista. Entonces, en conclusión, ¿qué significa este punto? Es ver con los ojos de fe lo que los ojos físicos no me muestran. Es ver con los ojos de fe lo que los ojos físicos no me muestran. Eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 7. Muy bien. Vamos a la número 4. Te he hablado ya de 3. En tiempo de crisis es tiempo de, número 1, tiempo de entender, tiempo de tener seguridad. Fe. En tiempos de crisis es tiempo de ver a Dios en las dificultades. Bien difícil. Porque cuando nosotros tenemos un problema, lo primero que pensamos es, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que tener conflictos? Bueno, en tiempos de crisis es tiempo de ver a Dios en las dificultades, ver a Dios en los conflictos, ver a Dios en medio de los huracanes, ver a Dios incluso en los fracasos. En tiempos de crisis es tiempo de ver a Dios en las dificultades. Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes es el polvo de sus pies. El Señor marcha. En medio del turbión está el Señor. Lo que pasa es que, por supuesto, las dificultades, los conflictos, los huracanes, los fracasos, inclusive, me hacen ver con los ojos físicos y no con los ojos de fe. Pero es tiempo de ver a Dios en las dificultades. Entonces, en tiempos de crisis es tiempo de entender. Ya te expliqué qué es lo que hay que entender. En tiempos de crisis es tiempo de tener seguridad. En tiempos de crisis es tiempo de caminar por fe y no por vista. En tiempos de crisis es tiempo de ver a Dios en las dificultades, en los conflictos, en los huracanes, incluso en los fracasos. Es tiempo de ver a Dios. Ahora bien, ¿por qué es tiempo de ver a Dios en los conflictos, pastor? ¿Usted los ve? Con cierta dificultad, con un poquito de miopía.
de atimatismo, pero lo veo, o por lo menos procuro verlo. Cuando la desesperación viene, cuando la angustia viene, cuando la ansiedad se manifiesta, Señor, ¿qué es esto? Trato de verlo, trato de visualizarlo, trato de enfocar hacia donde Él está. Trato, lo intento, procuro hasta lograrlo. Fíjate, si nosotros aprendemos a ver a Dios en el tiempo de crisis, también lo veremos en el éxito. También lo veremos en los logros. También lo veremos en las victorias y por supuesto en la prosperidad. Cuando nosotros lo aprendemos a ver a Dios en las dificultades. Cuando llegue el éxito lo vas a ver. Cuando llegue el logro lo vas a ver y vas a disfrutarlo. Pero mientras esto nos llegue, señores, en tiempos de crisis es tiempo de ver a Dios en las dificultades. Número 5. Creer en tiempos de crisis es tiempo de creer en el poder de sus promesas. Es tiempo de creer en el poder de sus promesas. ¿Por qué dice esto, pastor? Fíjate. Voy a tocar varios textos bíblicos para explicar bien este punto. Fíjate bien. En Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24, claro, en Marcos capítulo 9 en su totalidad, pero estos versículos en especial, está la historia de un muchacho que estaba sufriendo de algo. Algunos dicen que era un demonio, de hecho Jesús lo llamó demonio de sordo y mudo, sal de él. También Lucas dice que el muchacho sufría de epilepsia, ese tipo de cuestiones que son problemas más neurológicos que otra cosa. Ahora fíjate, en ese momento el padre del muchacho viene a Jesús y le dice: Jesús, mi hijo sufre de convulsiones. Bueno, él no le explicó eso porque no sabía lo que era, pero más o menos trayéndolo en este tiempo, sufre de convulsiones y te lo he traído a tus discípulos, pero tus discípulos no han podido hacer nada. Mira la pregunta que le hace este señor en su desesperación, en su angustia de ver a su hijo gravemente atormentado. Le dice: si puedes hacer algo. Fíjate la expresión, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice: si puedes creer. El hombre le dice: bueno, creo, ayuda mi incredulidad. Algo así como extraño, ¿no? Una paradoja. Si cree, pero ayuda mi incredulidad. Entonces yo lo voy a aplicar en este tiempo. En tiempos de crisis es tiempo de creer en sus promesas. Es el punto que estoy desarrollando en este momento. Fíjate bien. En tiempos de crisis nosotros le podemos preguntar a Dios: si, Señor, ¿puedes hacer algo a mi favor en este momento? Y la respuesta de Dios es sencilla: si tú puedes creer. Es decir, lo que yo pueda hacer por ti, dice Dios, va a depender de lo que tú creas. Si puedes creer, Señor, ¿puedes hacer algo? Y Él nos contesta: ¿y tú puedes creer? Entonces, nosotros tenemos que entrar en esta dimensión en que entró el padre de este muchacho, desesperado, angustiado, y le dijo, únchale, se rascó la cabeza y dijo: bueno, Señor, yo creo que tú eres poderoso, que tú puedes hacer grandes cosas, extraordinarias cosas. Yo lo creo. El problema es que yo no creo que lo puedes hacer conmigo. Pero yo creo, pero ¿quién no cree que Dios es poderoso? Yo oigo gente decir en los púlpitos los domingos que ellos le sirven a Dios Todopoderoso y entre semanas ellos andan detrás de un concejal para que el concejal le haga algo. Pero el domingo predica que son hijos de un Dios Todopoderoso. Y durante la semana están detrás de alguien que les haga un favor. Entonces, es tiempo para entender esto. Es tiempo de creer en el poder de sus promesas. Señor, ¿puedes hacer algo? Y Dios te pregunta, ¿y tú puedes creer?
Entonces seamos sinceros, respondámosle con sinceridad, como contestó este hombre y le dijo, bueno, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, yo creo que tú puedes hacer algo, de hecho lo has hecho con mucho, pero ayuda a mi incredulidad, porque cuando me toca a mí buscar o recibir el milagro, recibir tu intervención, tengo dudas. Hay que ser honesto y decirle a Dios, Señor, yo he orado por muchas personas que han sufrido de distintas enfermedades y ellos se han sanado. Pero cuando me toca orar por mí mismo, siento duda. Señor, ayuda a mi incredulidad. Seamos sinceros, porque en la sinceridad, en la honestidad, Dios se manifiesta, aunque seas incrédulo. Aunque en ese momento, no que seamos incrédulos, sino que podamos tener un ataque de incredulidad. Son dos cosas distintas. Porque yo soy un creyente, tú que me estás oyendo eres un creyente. Pero podemos tener un momento de dudas, un momento de dificultad, un momento de incredulidad. En ese momento de incredulidad debemos hacer lo que hizo este hombre, levantar nuestras manos y decir, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y ser honesto. En este mismo punto número 5 de creer en el poder de su promesa, Juan capítulo 11, versículos 40 y 41, está la historia de Marta, María y el Señor Lázaro. Por supuesto Jesús incluido y todo el pueblo que estaba en ese momento allí. Lázaro había muerto. Ya tenía 4 días de haber muerto y ustedes conocen la historia. Jesús se apareció allá y después de haber conversado con ella le dice al pueblo, a la gente que estaba allí, le dice, mire, hagan una cosa. Quiten la piedra. Y cuando él dio esa orden, por así decirlo, Marta le dice, Señor, tiene 4 días, ya tiene mucho tiempo, ya hiede. Jesús la miró y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho? Entonces vamos a nosotros ahora a colocarnos en el tiempo de Marta. Dios viene y nos dice, a la hora de una crisis, en tiempos de crisis, Dios nos dice, quita el estorbo. Quita lo que te estorba. ¿Qué es lo que me estorba? Incredulidad, dudas, muchísimas cosas. Y Dios te dice, quita el estorbo. Y yo le contesto, Señor, este estorbo ya tiene mucho tiempo conmigo. Es muy difícil que tú hagas algo. Y Dios nos tiene que contestar, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, en tiempos de crisis, es tiempo de creer en el poder de sus promesas. Es tiempo de decirle a Dios, ¿puedes hacer algo? Y Él nos va a contestar. Y tú puedes creer y nosotros contestarle con honestidad. Sí, Señor, yo creo, pero a veces dudo. Y en este momento estoy dudando. Ayuda mi incredulidad. Y Dios va a intervenir. En tiempos de que una situación esté demasiado afianzada en nuestras vidas y Dios nos dice, quita el estorbo, quita lo que te estorba. Y nosotros le digamos, Señor, lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado a esta situación. Yo estoy tan acostumbrado a ese dolor de cabeza que cuando no lo tengo me siento mal. Entonces Dios te dice, tienes que quitar el estorbo. Si quitas el estorbo, Señor, pero ya tiene mucho tiempo con nosotros. Dios te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En una oportunidad, en el capítulo 8, versículo 37 del libro de los Hechos, el señor Felipe se encontró se subió al carro del etíope que iba en camino y le empezó a hablar de Jesucristo. En la mitad del camino vio agua y ya le dijo, mira, ¿qué puede impedir que yo me bautice? En esa historia. Y él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces vamos a traer eso a nuestra vida hoy. Ya que deje de ser historia. Bueno, no deja de ser historia, pero que se convierta en una verdad fehaciente el día de hoy en nosotros. Estamos en una situación y le preguntamos a Dios, Señor,
¿tú crees que yo pueda hacer tal o cual cosa? Y la respuesta de Dios es, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Lo ves? En ese tiempo fue bautizarse, pero en este tiempo Dios te dice, Señor, ¿tú crees que yo pueda superar la crisis de enfermedad, de dolencia, de escasez, la crisis económica que hay en el país, la crisis migratoria, la crisis de salubridad? ¿Tú crees que yo la puedo superar? Y Dios te contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Esa es la respuesta de Dios. Creer de todo corazón. Si yo creo de todo corazón, yo puedo. Yo puedo. Entonces, esta es como la número 5, si no me equivoco, del desglose que estamos haciendo. Ahora fíjate, te pongo otro ejemplo para terminar este punto, porque es importante que en tiempos de crisis es tiempo de creer en sus promesas. Este punto es interesante, fíjate. En el capítulo 1 de Lucas, versículo 37, Dios se aparece en forma de un ángel, como una teofanía. Y le dice a María una cantidad de cosas, y tal y qué sé yo, esto y lo otro. Y María, bueno, incrédula también en ese momento. Bueno, jamás había escuchado una palabra como la que le estaba diciendo. Muy a pesar de que todas las vírgenes de esa época esperaban ser la escogida por Dios para ser la madre del Mesías. Bueno, pero con todo y eso apareció el ángel y le dice, mira chica, tú sabes que no hay imposibles para Dios. Entonces en momentos de crisis es tiempo de creer también que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Pero tampoco hay imposible para el que cree, porque Jesús mismo le dijo al padre de este muchacho que sufría de las convulsiones, le dijo, no hay imposible, porque todo es posible para el que cree. Entonces, en tiempo de crisis, cuando nosotros creemos, podemos ejercer fe, es tiempo de creer en sus promesas, es tiempo de decirle lo que María le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a la palabra de Dios que salió por tu boca. Entonces en este momento, en este instante, si estamos atravesando una crisis que por lo general estamos atravesando siempre de cualquier manera, a veces no nos damos cuenta, pero la estamos atravesando, entonces es tiempo de decirle a Dios, levantar nuestras manos y decirle, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo voy a quitar el estorbo. Señor, yo voy a hacerlo, a creer de todo corazón. Y por último, levantar nuestras manos y decirle, creo, Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Que se haga conmigo conforme a tu voluntad. Que se haga conmigo conforme a tu providencia divina. Que se haga conmigo conforme a tu soberanía. En tiempos de crisis es tiempo de, número 1, tiempo de entender. Ya te expliqué qué es lo que tenías que entender. Es tiempo de tener seguridad. Es tiempo de caminar por fe como número 3. Es tiempo de de ver a Dios en las dificultades, en los conflictos, en los huracanes, en los fracasos. Es tiempo de verlo. Porque si lo vemos en medio de toda esta situación, también lo veremos en los éxitos, en los logros, en los alcances, en la prosperidad. Como número 5, acabo de explicarte este punto, que en tiempos de crisis es tiempo de creer en sus promesas. Permiso. Es tiempo de creer en sus promesas. Bien, el tiempo está avanzando, aunque llevamos muy buen tiempo. Número 6. Que en tiempo de crisis es tiempo de qué. La número 6, bien interesante. Es tiempo de convertirnos en nuestros propios profetas. Fíjate que
la experiencia como pastor, la experiencia como ministro del Señor, aunque no sea que no es una experiencia así tan grande, pero en ese tiempo yo he visto que hay una gran mayoría de personas que asisten a una congregación para recibir una palabra, por decir algo. Y cuando se anuncia que viene el profeta Takamajaca internacional que vive y reina en X lugar, porque a nosotros nos gustan los nombres pomposos. Cuando escuchamos el apóstol, el profeta que levanta muertos, entonces nosotros salimos corriendo, igualito que aquel ángel que movía el agua en tiempos de Jesús. Todo el mundo corría en el pozo de Betseba. Todo el mundo corría para escuchar, para ver al ángel que movía el agua. Y el Hijo de Dios, la palabra encarnada, estaba allí y casi lo atropellan. Pasaban por el lado de él corriendo los cojos, los mochos, los ciegos. Yo no sé cómo corrían los ciegos. Los que no hablaban, los mudos. Todo el mundo corría. ¿Por qué? Porque llegó el ángel que va a mover. Y en este tiempo sigue ocurriendo lo mismo, exactamente igual. La gente sigue corriendo en busca de eso. Pero mira, yo quiero decirte algo aquí con toda responsabilidad, pero con mucha autoridad. En tiempos de crisis es tiempo de que te conviertas en tu propio profeta. ¿Qué significa eso? Que tú mismo te ministres, que tú mismo te profetices, que no estés esperando que alguien te sople, que alguien monte la mano sobre ti, que alguien te diga, la unción mía te la transmito a ti, que desde aquí sale para allá, aleluya. Que nadie te diga eso, por Dios. Entonces quedamos dependientes de un hombre, dependientes de que alguien nos diga, que alguien nos hable. Y entonces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no tiene ninguna validez. Es tiempo de que te conviertas, en tiempo de crisis, es tiempo de que te conviertas en tu propio profeta. En que seas tú quien te profetices a ti mismo, que te pares frente a un espejo y te profetice que tú puedes, que tú tienes la fuerza, que tú tienes el vigor, que tú tienes la energía, que tú tienes la salud, y que tú mismo te profetices y tú mismo te montes la mano. Y si te quieres caer en el piso, bueno, date un golpe en la frente tú mismo y tírate en el piso, si eso es lo que quieres. Pero es tiempo de que te conviertas en tu propio profeta. Pero pastor, y si viene un profeta y me da una palabra, bueno, si viene un profeta y te da una palabra, bienvenida. Bienvenida a la palabra profética. Yo soy un profeta, yo te estoy dando una palabra. Pero yo no te estoy diciendo que esta es la única. Yo te estoy instando a que tú te conviertas en tu propio profeta. Profetízate a ti mismo. Háblate a ti mismo. Eso fue lo que pasó con el hombre. Le dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora fíjate. ¿Por qué digo esto? Porque hay un texto en Isaías capítulo 51, versículo 16, dice, en tu boca he puesto mis palabras. Isaías 51, versículo 16. No, pero en ese tiempo, teológicamente, era para Isaías. Sí, era para Isaías. Pero Isaías se murió, chico. Jeremías se murió. Pedro se murió. Pablo se murió. Y ahora quienes están vivos somos tú y yo. Entonces, si Dios puso sus palabras en la boca de Jeremías, en la boca de Isaías y de todos los profetas, bueno, también ha puesto palabra en boca de José María. Ha puesto palabra en boca de Juan, de Pedro, de Tito, de Jacinto, de José. Ha puesto palabras también en ti. Entonces, en esa palabra que Dios ha puesto en ti, en tiempos de crisis, es tiempo de convertirte en tu propio profeta. En que tú te ministres a ti mismo, en que tú te prediques. Conviértete en el profeta de tu esposa. Que tu esposa se convierta en tu profeta. Que tu esposa te pueda recordar lo que tú predicaste ayer, lo que tú profetizaste ayer, lo que tú hablaste ayer.
Otro texto bien interesante, Jeremías 15, versículo de 15 al 21. Puedes leerlo todo completo si quieres, pero allí dice, entre otras cosas, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿A quién le dijo eso? A Jeremías, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasó con Jeremías? Se murió. Ahora te lo dice a ti y me lo dice a mí. Si tú entresacas lo precioso de lo vil, tú vas a ser como la boca de Dios. Y si tú eres como la boca de Dios, todo lo que salga por tu boca, dice la Escritura, saldrá y hará lo que tiene que hacer y regresará a ti. Por lo tanto, en tiempos de crisis es tiempo de convertirse en tu propio profeta. Ah, no, espérate, es la 1 de la mañana, voy a llamar al pastor. El pastor apagó el teléfono. No, él no puede apagar el teléfono porque tiene que tener el teléfono prendido todo el tiempo porque es el pastor de las ovejas. No, entonces el pastor no es humano, no tiene que dormir, no tiene que descansar. El pastor me tiene que atender. No, en tiempos de crisis, conviértete en tu propio profeta. Número 7. Estamos llegando a la recta final, a la recta de las tribunas. Número 7. Escucha esta palabra. En tiempos de crisis es tiempo de valorarte como hijo. De que nos valoremos como hijo. ¿Ves? Yo solo sé que tú eres su hijo. Pero escucha, es tiempo de valorarte. ¿Por qué? Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 4 y el 18. Puedes leerlo con calma. Algo expresa así, fíjate. Dice la Escritura que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y cuando llegó el tentador, lo primero que le dijo, después que él ayunó 40 días y 40 noches, lo primero que le dijo fue lo siguiente. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, de esta montaña. Si eres el Hijo de Dios, y todo fue si eres el Hijo de Dios. Es decir, que el mismo tentador, que ya usted sabe, yo sé lo que eso significa. El mismo tentador sabía que si tú eres hijo de Dios, lo que Dios hizo, tú lo puedes hacer. Que la palabra de Dios en la boca de Dios tiene poder. Pero si soy hijo de Dios, esa palabra en mi boca tiene poder. Es decir, la misma circunstancia, la misma crisis, el mismo tentador, el universo sabe que si yo soy hijo de Dios, el poder que está en la palabra de Dios también está en mi palabra si concuerda con la palabra de Dios. Es decir, que lo que sale por la boca del Hijo de Dios, un Hijo de Dios consagrado, por supuesto, puede hacer lo mismo que Dios puede hacer. Si no me crees, vuelve a leer, porque ¿cuántas veces has leído la tentación de Jesús? Todo lo que Dios hizo, lo puede hacer su Hijo. Yo oigo cantidad de personas diciendo, no, mi papaíto querido, mi Diosito lindo, papaíto bello. Cuando tienen un éxito, cuando se compran un carro nuevo, un carro del año, papaíto me lo dio, papaíto no sé qué. Pero cuando tienen un dolor de estómago, ¿ah? ¿Dónde está papaíto querido? ¿Dónde está papaíto querido? Entonces no aparece el papaíto querido y Dios diciendo como los margariteños, mi hijo querido, pero di la palabra. Mi hijo querido, habla. Amigo, en tiempos de crisis es tiempo de valorarnos como hijos de Dios. Porque el mismo tentador dijo que la palabra en nuestra boca puede hacer que las piedras se conviertan en pan. Él lo sabía. Podíamos calmar las tormentas, multiplicar los panes, resucitar muertos, limpiar leprosos.
porque es la misma palabra, es el mismo tiempo. Solo que claro, estamos en tiempos modernos, las computadoras no nos dan tiempo, los teléfonos inteligentes. Los teléfonos son inteligentes, los que nos embrutecemos somos nosotros utilizando los inteligentes. Porque ya no hacemos nada sino por el teléfono. ¿Cómo será que se nos olvidan los números de teléfono? Antes nos anotábamos en una libretica. hasta en la palma de las manos nos anotábamos los números. Y después nos los aprendíamos de memoria. Ahora, ¿para qué no lo vamos a aprender de memoria? Para eso está la computadora. Entonces ya nuestro cerebro no trabaja o no se activa como debería de activarse, porque ya tenemos a otro que lo hace por nosotros. Una computadora, no está mal que utilicemos la computadora. Lo que estoy diciendo es que es tiempo de que ejercitemos lo que Dios ha puesto en nuestras mentes. Tiempo de valorarnos como hijos. Bien, el tiempo avanza y vamos a terminar con esto. Rápidamente. En tiempos de crisis es tiempo de, ya te lo expliqué, número 1, tiempo de entender. Ya vimos 3 puntos bien interesantes de cómo entender. Número 2, tiempo de tener seguridad. Número 3, tiempo de caminar por fe y no por vista. Número 4, tiempo de ver a Dios en las dificultades. Número 5, tiempo de creer en el poder de sus promesas. Número 6, tiempos de convertirnos en nuestros propios profetas. Autoprofetizarnos, autoministrarnos. Número 7, tiempo de valorarnos como hijos de Dios. Interesante esos 7 puntos. Quiera Dios, lo puedes volver a oír. Estoy, como te lo he dicho en varias oportunidades, para contestar cualquier pregunta. Y bueno, vamos a concluir entonces con este punto. Vamos a agregarle a estos 7 puntos otras 5 cosas bien interesantes. Vamos a agregárselas. Como conclusión, anoté lo siguiente. En tiempos de crisis es tiempo de adorar y alabar a Dios. Es decir, es tiempo de adoración, es tiempo de alabanza, no de quejolancia. No es tiempo de quejarnos. No es tiempo de lamentarnos lo que pudo haber sido y no fue. Es tiempo de adorar. Es tiempo de alabar a Dios. En tiempo de crisis, como número 2, es tiempo de orar, de interceder y de decretar. De hablar de decretos. Es tiempo de ir más allá de una oración costumbrista. Es tiempo de interceder. Es tiempo de hacer decretos. Número 3, en tiempos de crisis, oído con esto, es tiempo de exigir nuestros derechos, más allá de pedir por necesidades. Porque en tiempos de crisis siempre nos arrodillamos a pedir y a pedir. Somos muy pedigüeños. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Señor, en tiempo de crisis es tiempo de ir más allá de pedir por nuestras necesidades. Es tiempo de exigir nuestros derechos, de exigirle al universo los derechos que tenemos como hijos de Dios. En tiempos de crisis es tiempo de retener nuestra confesión de fe. Es tiempo de retener, de confesar, de declarar, de decretar. Es tiempo de adorar. No es tiempo de menguar, no es tiempo de quejarse. Después tendremos tiempo, si quieres, de quejarte. Pero en los tiempos de crisis no, porque en los tiempos de crisis es cuando conocemos realmente quiénes somos. Sale nuestra verdadera naturaleza. Sale lo que realmente somos. Si somos cobardes, huiremos, no enfrentaremos la crisis. En tiempos de crisis es tiempo, señores, entonces de adorar, de alabar, de orar, de interceder, de decretar. Es tiempo de exigir nuestros derechos más allá de pedir por necesidades. Escucha esta otra palabra. En tiempos de crisis es tiempo de retener nuestra confesión de fe.
En tiempos de crisis es tiempo de estar en reposo. ¿Por qué en tiempos de crisis hay que estar en reposo? Porque en el reposo existen más probabilidades de que las semillas sembradas se reproduzcan. Y cada palabra que tú digas son semillas sembradas. Cada palabra que ha salido de mis labios hoy ha sido sembrada en el universo. Ha sido sembrada en oídos, y espero yo que sean oídos fértiles. Ha sido sembrada. En tiempos de crisis, en esos tiempos de crisis, es tiempo de mantenernos en reposo, porque sabemos que hemos sembrado y que esa cosecha tiene que regresar. Y en reposo existen más probabilidades que las semillas sembradas se multipliquen, se reproduzcan. Es tiempo también de recordar algunas cosas. Por ejemplo, te voy a recordar algo. María, la que fue la escogida por Dios y fue engendrada por el Espíritu Santo para que trajera vida a Jesús. Cuando el ángel le habló, en ella sucedieron 3 cosas casi simultáneas. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. ¿Por qué lo digo yo? Porque saco conclusiones con relación a lo que leo. Fíjate, ella en primer lugar recibió la palabra cuando dijo: hágase conmigo como dice mi Señor, hágase conmigo como dice tu palabra. Ella recibió, ella retuvo lo recibido y luego reposó, esperando que la providencia divina, la voluntad de Dios y la soberanía divina se cumpliera en ella. Y todos sabemos que en esas 3 fases casi simultáneas, repito, en su vida vimos el fruto. Jesús vino a través de ella. Entonces, en tiempos de crisis, señores, también hay que aprender a recibir, a retener y a reposar. Repito, recibir, retener y reposar, para que esa semilla, que es esa palabra, dé su fruto. Yo hoy he sembrado una palabra. Ahora yo voy a recibir que sembré. Voy a retener lo sembrado y voy a reposar en lo sembrado en este tiempo de crisis, para poder ver el fruto en el tiempo dispuesto por nuestro Dios. Interesante, muy interesante este tema. Entonces el tema de hoy lo llamamos: en tiempos de crisis es tiempo de, punto suspensivo. Por favor, considere estos 7 puntos que te di, que te los desglosé muy bien, y considera las conclusiones que en este día te he declarado. Bien. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche a través de la plataforma de Instagram. Recuerda que estos temas se suben también a YouTube, a TT José María, Elohim Internacional, nuestros canales, para que te suscribas, le dejes a la campanita, te suenes allí para que podamos seguir avanzando y creciendo y desarrollándonos a través de este ministerio de redes. Por otra parte, recuerda que es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda andar siempre en el código de honor, es andar en la verdad, andar en la justicia y andar en rectitud de corazón. Yo te declaro más que vencedor, te declaro muy bendecido y declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en tu vida. Hay profetas en Venezuela, hay profetas en el mundo, hay una comunidad profética, hay una reserva profética, hay un remanente profético que Dios está poniendo en línea, que Dios está poniendo en un consenso espiritual para crear eventos, para lograr los cambios radicales que son necesarios en el mundo, y yo digo muy especialmente en mi país, Venezuela. Te declaro muy bendecido. Mira los anuncios que seguimos a continuación. Fuerte el abrazo.
gracias porque Él es fiel, siempre es fiel. Siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Bien, bien. Estamos listos por el día de hoy. Gracias por atender este llamado de estar con nosotros. Gracias por ver nuestros anuncios una vez que finalizamos este tema. Y recuerda, en tiempos de crisis es tiempo de... Anótalo. Y nos vemos el próximo miércoles. Recuerda el código de honor, si se me pasó decírtelo, es andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. Te declaro muy bendecido. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado allí. Bendecidos todos.